Hoy estaremos hablando sobre el linaje materno, el linaje paterno. Bueno, para los que no conocen a Marina, es terapeuta integral, realiza constelaciones familiares, biodescodificación. ¿Qué más haces, Marina? Hago terapia transpersonal, transposición de planos, bioemoción, realizamos varias terapias, digamos, o sea, Ajá. eh, me gusta, es un tema que me gusta mucho y bueno, siempre al servicio, ¿no? En esta Sí. misión que nos toca desde el lado espiritual, siempre abordando desde ese lado la integración y la sanación, ¿no? Eh, Sin dejar nada fuera, pero tratando de integrar un poco más esta parte holística como al Ajá. ser entero, ¿no? Hace, bueno, ya Bien. bastante tiempo que me dedico a esto y Ujú. la verdad que da resultados, da resultados. Yo siempre digo, no restemos, sino sumemos, ¿sí? Hay sobre todo las enfermedades y demás, cuando hay que abordar tratamientos, además de lo que corresponde a la medicina, estos son como terapias, digamos, que dan resultados porque van bien al fondo del conflicto. Y además de dar la pastilla o todo lo que sea necesario, eh, ningún cuerpo sana si no se descubre en realidad cuál es el fondo o el conflicto que lo está provocando, o que cuál es el conflicto que Claro. enfermó este cuerpo físico, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. ir un poquito más allá de lo que la ciencia, que se ocupa de esa parte física, nosotros vamos más a Ujú. fondo, vamos a ver qué es lo que pasa dentro en los patrones inconscientes, bueno, en el árbol, que es el tema de hoy. Entonces es Sí. como integrar todo, ¿no? Que hace a la Sí, sanación o a la y liberación. como siempre decimos, no es que se contraponga ni que dejes de ver al médico, sino que es un complemento. Es más, el diagnóstico del médico también nos ayuda mucho para ver por qué lado es que vamos a ir o hace cuánto comenzó el síntoma o la enfermedad y así podemos orientarnos mucho más fácil. Sí, Exacto. el tema de Eh, hoy es con el árbol genealógico para empezar a sanar este linaje materno y paterno. Las personas que no han visto la primera parte la pueden ver, está en la parte de los videos de Instagram, en el IGTV, está en el YouTube de Marina, está en el YouTube mío, así que la pueden encontrar. Y de ahí salieron varias preguntas bueno, una ayuda concreta como herramientas prácticas para sanar este linaje. Quedamos en la primera parte del árbol genealógico, que sería como nuestra propia persona, en qué lugar se ocupa. Es como antes de ir hacia las ramas del árbol, empezar por el tronco, que somos nosotros mismos y nuestros hermanos, si tenemos hermanos, o si hubo, por ejemplo, algún aborto por parte de nuestra madre, por ahí lo sabemos, por ahí no lo sabemos. Qué rango tenemos nosotros, qué número de hijos somos, que también la gente por ahí a veces piensa que eso no influye, pero influye muchísimo el saber si soy el primer hijo, el segundo, si hubo un hijo perdido, entonces ya no soy el primer hijo, etcétera, etcétera. Ahí habíamos quedado y la gente, bueno, de ahí preguntó. Muchas personas también me dijeron, por favor, avísame cuando sea la segunda. Espero haberles avisado a todos. Bien. Eh, en realidad a eso le agregamos, Valen, el hecho de que a veces no tenemos ese tipo de información cuando hablamos, por ejemplo, de hijos extramatrimoniales, ¿sí? Otro tema que no sé si lo habíamos
tenido en cuenta en la edición pasada. Esto también cuenta y es súper importante en la hermandad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos negar a este hermano y va a modificar en algún aspecto a este árbol, ¿sí? Entonces, ese es otro o como otra parte a tener muy en cuenta. Y ustedes me dicen, ¿y si mi mamá, mi papá nunca dijeron nada y demás? Esto salta solo, porque ¿te acordás lo que decíamos? Que el árbol nos va dando señales, nos va dejando como pistas. Sí, Bueno, en la hermandad, quizás. ejemplo, esto lo podemos ver manifestado cuando ya nos convertimos en adultos, en hermanos adultos, que es donde recién ahí, después de, digamos, de los 40 y tantos años, el ser humano empieza a desarrollar esta etapa espiritual. Entonces ya somos adultos para cuando vamos a Sí. ocuparnos del árbol, salvo los niñitos nuevos que están entrando, que ellos ya vienen con esta parte espiritual súper abierta. Pero nosotros tenemos que hacer como un recorrido espiritual, un recorrido primero por el plano físico, después por los logros, y hasta que llegamos a esos benditos 40, 42, que es donde empezamos a despertar todo lo que es nuestra parte espiritual. Entonces, ya para esa altura de la vida, la hermandad ya está, digamos, funcionando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hicimos, ya produjimos nuestras historias, nuestros hermanos ya han tenido parejas, han tenido hijos. ¿Y qué pasa? Cuando uno de mis hermanos tiene, ejemplo, un hijo extramatrimonial o le aparece, digo entre comillas, porque no es que los hijos aparecen, chicos, no se malentienda, se hicieron, pero aparece a la familia alguien que es de otra mamá, entonces ya ahí el árbol me está diciendo, miren, acá hay algo que salió a la luz. De la hermandad estamos Está hablando. repitiéndose. Esa sería una pista de que Exactamente. antes también pasó. ¿Por qué? Porque antes también, y está oculto, todavía ese hermano no está en el orden de la hermandad, ¿sí? Entonces, cuando Claro. pasan estos eventos, tenemos que estar atentos, porque mi árbol me está diciendo que hay hijos no reconocidos, por ende yo tengo hermanos que lleven otro apellido, que sean de otra mamá y demás, a la hermandad y al árbol hay que ingresarlos en algún momento. Y Claro. como ejemplo, ¿cómo hacemos? Porque si mi mamá no lo confiesa, mi papá no lo confiesa. Si lo tenés en tus hermanos, ya está. Dalo por sentado. Y de acuerdo a la hermandad, es lo que vamos a tener que sanar. Ejemplo, en mi caso tengo a mis hermanos con hijos en estas condiciones. Pero ¿qué pasó? Mi papá también trajo una hermana, la última, a este linaje. Entonces no Sí. somos 5 hermanos, somos 6 hermanos. Ajá. 5 de los mismos papás y la última de mi papá. Pero ¿qué pasa? A este árbol le falta esa ramita que también es parte de esto. Entonces, no nos desesperemos en que si no nos dijeron, si no nos confiesan, el árbol habla solo. Otra de las cosas, Sí. Valen, que se nos había escapado era, por ejemplo, yo miro la hermandad, ¿sí? Siempre hablando de hermanos, para hoy vamos a tratar eso. Yo miro mis Sí. hermanos. Yo, por ejemplo, bueno, dije, soy la única mujer de mis 5, pero hay otra que es última, perdón, y segunda mujer. Claro. Eh, pero hay que mirar al grueso, todos mis hermanos son varones. Por ende, eso también tiene una relevancia y una implicancia. ¿Qué quiero decir? Que cuando el linaje es casi completo de varones, el linaje que más se va a trabajar es el paterno, el de El papá, paterno y el el materno. paterno. Exacto. El Y paterno. cuando es a la inversa, que todas las hijas son mujeres, es porque el Sí. árbol necesita que se trabaje más
a nivel materno. Pero Ajá, esto no es una ley biológica, ¿sí? Es como una tendencia. sí, ¿Por claro, qué? claro. Porque después de esos ejemplos 6 que somos nosotros, hasta acá, 2020, la única que, digamos, está en esto de ver el árbol y de investigar, soy yo. Mis Sí, otros hermanos no ujú, están en esta condición. Entonces, y soy mujer, claro. pero no por eso no puedo dejar de ver la tendencia que hay que sanar este linaje paterno como prioritario, Ujú. ¿sí? Pero también no nos podemos olvidar de mamá, o sea, es para los dos lados. En el caso tuyo, Valen, vos quedaste solita, o sea que va el Sí, materno, digamos, sí, sí, como, era un como hermano prioridad. y tuve, yo siempre le digo hermana, pero no sabemos qué sexo era, que no, no nació. Murió en el vientre, por eso me gustó muchísimo y averigüé muchísimo sobre el síndrome del yaciente o el no nacido. Bueno, porque cuando descubrí esto y la importancia que tenía también de darle esta ley de inclusión, de incluirla, de tenerle un nombre, de mostrar o decir que ahí está, que yo ya no soy la segunda, sino que más bien soy la tercera. Y bueno, y todo lo que produce también en la persona que nace después de haber muerto alguien en ese vientre, o sea, en el vientre de mi mamá que murió y compartimos el mismo vientre, ella, que yo siempre le digo ella, pero no sabemos, ella y yo. Entonces ya haber compartido el vientre con ella y haber absorbido o haber respirado esa energía del muerto, que hubo un muertito en ese vientre, esa energía, cómo te contagia, ¿no? Primero, bueno, cómo te contagia esa energía y también lo de las lealtades familiares, que ahí también se vería, porque yo soy leal a que mi otra hermanita no tuvo la posibilidad de vivir, de nacer, de disfrutar la vida. Entonces yo soy, entre comillas, porque bueno, creo que lo he superado, yo sería Culposo. leal a eso y no, no me daría la oportunidad de disfrutar, ni casi ni de vivir, Una porque, personalidad culposa, Valen, sería en claro, este caso. sí, sí. Aparte, dicen que son personas que son muy silenciosas o muy introvertidas, están como con la palabra es muy fea, pero están como con el muerto encima, o están Ujú. viviendo una muerte, que fue lo que viví en mi vientre por 9 meses. O sea, tiene un razonamiento bastante lógico que seamos así más silenciosos o por ahí nos gusta estar en la oscuridad o somos introvertidos o no nos damos la oportunidad de vivir, de disfrutar. Bueno, todas esas características que describían del síndrome del yaciente, cuando yo lo leí, yo dije, wow, claro, no tenía ni idea y vi que sí, que tenía mucho que ver conmigo. Y bueno, ahí busqué los rituales para poder sanar o para poder darle el lugar a ese hijo que no nació, a esa hermana o hermano que no nació. Entonces, darle lugar, soltarlo, poderlo también despedir y poder sanar esa parte de mí o de cualquiera que tenga esto del yaciente, ¿no? O cualquier mamá también que no dio a luz a un bebé porque lo haya abortado o porque abortado biológicamente o intencionalmente, ¿no? También la que lo abortó intencionalmente, bueno, comprendo que es mucho más difícil hasta comunicarlo y por ahí también hasta sentirse culpable y que en realidad no es así porque, bueno, si lo hizo fue por algo y nadie la está culpando, pero es más En, difícil por ahí comunicárselo a los hijos. en realidad, respecto a esto, sí, pero es necesario. Yo siempre recomiendo que se haga, por ejemplo, si la consultante es hija, vamos a suponer, y mamá no está.
ya se fue a otro plano. Pero con investigaciones, con el árbol y demás, se da cuenta que hay un posible yaciente, porque ella lo sufre, lo padece, lo tiene encima y se lo quiere sacar. Entonces, yo recomiendo esto que vos decís, un ritual, ¿sí? Y el ritual generalmente es, yo conmigo misma, esto que vos hiciste, Valen, y que vos estás segura que es una mujer, por eso le hablas a tu hermana en sexo femenino, no solo buscar, claro, no solo buscar qué es ese hermano que se fue, porque es una almita que habitó ese útero, ¿sí? Además, hay que buscarle el género y además el nombre. Es como con nuestros hijos ponen el nombre, pues nuestros hermanos, los que se fueron, que vinieron al vientre de mamá y por una o por otra vía se fueron, ya sea como dicen Vale, por un aborto espontáneo o por un aborto elegido supuestamente, y me gustaría después hablar un poquito de esto, tenemos que tomarnos el trabajito, por así decirlo, de hacer esto con nosotros mismos. ¿Por qué? Primero, por lo que estamos hablando, ¿no? Que la hermandad no va a estar completa. Segundo, el árbol no va a estar completo. Y tercero, con esto de que las mamás, decíamos, se guardan mucho, y ahí hay casos que ni siquiera se han dado cuenta estas mamás. Ahora sí, porque ahora está el chequeo, los controles, van cada 15 días al ginecólogo, pero cuando estamos hablando de antepasados, no era así. Entonces, no se supo. Se tienen los síntomas, entonces, bueno, digo yo, vamos a buscar, a ver, vos perdiste, ejemplo, en la hermandad, ¿no? Alguien adulto, ¿vos perdiste embarazo? Sí. Perdí 2 o perdí 1 espontáneo. Bueno, listo, mamá perdió, porque si a vos te pasó, para atrás también pasó, porque para que acá quede bien lúcido y asumamos que hubo abortos atrás. Entonces se toman ese tiempo, hacen ese ejercicio. Yo a veces les recomiendo, armen una foto, armen una imagen que va a ir en un lugar importante de la casa. Y cuando toque ese ser, en este caso tu hermana, como vos lo sentís, Valen, la ponemos en una silueta de mujer, le ponemos el nombre, y con eso es como que le damos no solo un lugar en nuestro corazón, sino que en nuestra casa. Que, ejemplo, siempre tenemos un lugar de fotos, y más de los hermanos, los que tienen muchos como yo, siempre tendemos a tener imágenes de nuestros hermanos, porque es como decíamos, el primer vínculo de amistad que se genera en la vida, por eso es súper importante, ¿sí? Volviendo a esto que decías de los abortos, cuesta, como vos decís, cuesta que las mamás asuman y les digan a sus hijos, pero en realidad el almita que viene en cada uno de los embarazos al útero, el alma decide si es momento para la mamá, si no es momento, saquemos y desmitifiquemos la culpa. Es el paso prioritario, por si hay alguna mamá que nos está viendo o nos va a ver en YouTube. A ver, no hay culpa, mujeres, no hay culpa, porque primero y principal, ¿queda una secuela como Valen decía? Sí. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo, hay que decirlo, expresarlo, manifestarlo y darle el lugar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese alma viene a 2 cosas si se va. Primero a limpiar todo el residuo que hay de ancestral, ¿sí? Del linaje afectado de las mujeres de esta familia. Y el almita decide. La mamá a veces piensa que ella toma la decisión y no es así. El alma le hace saber que no se va a quedar. ¿Por qué? Porque no es momento, porque no están las condiciones dadas, por lo que fuere. Entonces, la mamá cree, claro, exacto, le viene la idea de que no, yo no lo puedo tener por diferentes motivos, porque tengo uno pequeño, porque es extramatrimonial, por lo que sea, no lo tiene. Y es el alma de ese ser que está habitando su cuerpo que le está pidiendo me voy, mamá, me voy. Entonces, es así, sáquense la culpa y desde ahí lo van a poder empezar a trabajar, porque esto pasa mucho. Esto es como muy normal.
Va para los que perdimos, ejemplo, por aborto espontáneo, hijos. Es lo mismo. Le tenemos que dar género, como mamá, por supuesto, y el nombre. Yo no tengo un hijo, tengo dos hijos. Uno nacido vivo, que tiene 21, y uno que se fue. Es varón, el nombre es Cosaco en mi caso, y hoy tendría casi 14 años. ¿Se entiende? Lo integramos así. Hay que tomarse ese trabajo, hay que tomarse ese tiempo para que esa alma sea reconocida y sea parte de nuestro árbol. Y ahí la hermandad es como que también se va a alinear. ¿Por qué? Porque si a mí me pasó, quiere decir que atrás también pasó. Y me está ayudando y me está dando información de qué es lo que hay que sanar en este linaje paterno, ejemplo. ¿Se entiende, Valen, cómo va la idea de por qué es tan necesario ver la hermandad y ver qué es lo que pasa dentro de la hermandad? Ejemplo, tengo puntualmente un caso, una mamá, una mujer súper joven, con un papá, ¿sí? Un matrimonio. No podían tener hijos biológicamente, 5 fertilizaciones in vitro, 5. Todas se fueron, no se quedó ninguna. Se va el marido, la mujer queda viuda, estaban anotados en lista de espera para adoptar, por supuesto, y cuando la llaman para adoptar a su hijito, ella estaba sola al año de que su marido partió. El bebé era bebé. Y entonces, claro, ella es como que, ¿cómo hacía? Mamá soltera en vez de, y tenía toda una historia errónea. ¿Por qué? Porque para ella era su único hijo. No, él es el más pequeño, el Benjamín de la familia. Hay 5 hermanos antes a los cuales les di este método de armar la foto, ir ubicándolos. El papá es el papá porque además el nenito, el niño ahora es grande, pero a los 2 años le dice, quiero ver una foto, 2, 3 años, cuando empezó a hablar, quiero ver una foto de mi papá. Y la mamá no entendía nada, porque el papá le había hablado y le había contado que él era su papá. Y para él es su papá. ¿Por qué? Porque lo eligió antes. Una mamá le dio la vida, pero no lo iban a criar en esa familia, lo iban a criar ellos. Y como la mamá quedó sola, el papá se hizo presente. Cuando lo entendieron y lo hicieron, estaban felices. Además, su hijito, el pequeño, siempre le hablaba a la mamá de sus hermanos mayores. Es tremendo, porque los niños no tienen límite. Los límites los ponemos nosotros. Y el niño no tenía conflictos, la mamá sí, creía tener un solo hijo. Y cuando eso pasa, a este pequeño, cuando se desarrolle como ser humano adulto, si esta mamá seguía en esa creencia, le iba a acarrear un montón de frustraciones porque era el pequeño, no era el mayor, y ella lo quería criar como hijo único. No es hijo único, único vivo, no único en la genealogía. El lugar. Claro, claro, claro. Entonces, es súper importante esto. Y sé que es un tema difícil cuando hay que hablar, cuando hay que decirlo, cuando más que nada fue elegido el aborto, porque cuando es espontáneo, es como que si bien la mamá lo sufre y hacemos por el proceso de duelo y demás, pero los hermanitos ya lo están esperando, casi siempre. Entonces, es como que toda la familia lo vive, pero cuando son elegidos, por así decirlo, y es un tema medio tabú, siempre es como que se tiende a ocultar. Siempre se tiende a ocultar. Sí. Pero cuando hablamos en estas terapias... ¿Cómo, Vale? Que otra cosa también que se ve muy, muy clarito
es como al que sigue le dan doble o triple o cuádruple, por ejemplo, en este caso que vos comentas, si ella intentó tanto tener un hijo, entonces a este que tiene le damos por dos, o le damos por tres, o le damos por cuatro, y eso obviamente que se nota en su crianza o en su personalidad, y este chiquito, bueno, pobre, sufre, crece con esta forma de crianza. También Que como hay algunos que muestran hiperactividad o enfermedades. Por ejemplo, un niño se enferma mucho para que los padres se olviden de aquello que perdieron, de aquel niño que perdieron. Entonces, bueno, están atentos de este chiquito, que hay que llevarlo al médico, que hay que traerlo, que hay que hacerle exámenes, que hay que hacerle aquello, o es muy hiperactivo, entonces hay que prestarle mucha atención, da muchos problemas, y lo está haciendo es porque viene con ese código, no porque pobre no lo está haciendo a propósito ni nada, sino que lo está haciendo es porque viene con esa codificación de que tengo que distraer a mis padres para que no recuerden más al que perdieron o no sufran o no estén en esa tristeza. Entonces, por eso digo que cómo es la importancia de saber esto, ¿no? ¿Qué rango de hermandad o qué tipo o qué número de hijos somos? Aparte, bueno, yo siempre lo he visto, por ejemplo, lo vi en mi hermano, que era el mayor, que siempre el mayor es el que lleva el doble de todo, el doble de obligaciones, el doble de cargos, siempre bueno, anda a cuidar a los niños, anda a cuidar a tus hermanitos, o siempre lo retan. ¿Quién fue? El mayor. Y por ahí no. sí, Entonces eso ahí, también nos codifica, eso saber que, yo ya no soy la mayor, había otra antes de mí, yo soy la segunda. Está también, bueno saberlo. Valen, eso se puede buscar. Por ejemplo, si a alguien le resuena lo que estamos hablando, pueden Ujú. buscar características Ah, de hermandad. Por ejemplo, Jodorowsky, yo siempre lo nombro porque me encanta cómo digamos, lo trata. Y, por ejemplo, si yo tengo duda, soy el tercero o la tercera y tengo dudas de mi personalidad, me voy a buscar las características del tercero y si no encajo, ahí empiezo a indagar, porque seguro está desordenado mi número de orden de hermanos. ¿Por cuál motivo lo sabremos si seguimos buscando? ¿Sí? Pero esto se hace saber. Esto que vos decías, Valen, que le dan el doble, el triple, primero para compensar al que no está o para recompensar al que se quedó. Pero ¿qué pasa? Cuando sea adulto, si esto no se dijo, si esto no se habló, le va a traer consecuencias. Va a ser un niño, bueno, con un yaciente. Por ejemplo, otra de las cosas que se nos pasó fue hablar de los mellizos y gemelos, cuando se queda uno y el sí, otro se va, en el nacimiento o en las primeras horas o después de unos días. Y a este hermanito ujú, nunca se le dijo la verdad y demás. Imagínense el vínculo, ¿no? De gestarse en un sí, útero dos personitas juntas. Eso si no se aclara sí, y me si no falta. se dice, es Ujú, terrible. Es terrible el daño que se le va a producir al que se queda. Y también sí, es importante en los mellizos y en los gemelos saber que el que nace primero es segundo y el que nace segundo es el hermano mayor de esa dupla. Es al revés. Nace primero el pequeño porque el gordito cabezón, el que queda adentro, siempre es el hermano mayor. Entonces ahí claro. también va para los gemelos es importante y los mellizos para ordenar la hermandad, porque si arrancamos con ellos, ¿quién es Ujú, el mayor? ¿Quién es el menor? No, pero nació primero. No, el mayor es el que nace segundo para el orden ujú, cronológico y el que nació primero es el segundo. Otra de las cosas que también por ahí tenemos que tener en cuenta es la hermandad, chicos, no se corta nunca. Por ejemplo, si tenemos dos hermanos que son, vamos a suponer, de 45 y 40, ¿sí? Son los mayores. ujú, Y eso fue como
un grupo. Y después vinieron uno o dos, muy allá a lo lejos, con mucha distancia de años. Sí, No pasa nada. Son el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. No es que hay una hermandad por un lado y el otro subgrupo por abajo. Porque eso también claro. marca una diferencia. La integración de esa, cuando hay una brecha grande, es difícil. Es difícil digamos, de limar. Es difícil de integrar. Ejemplo, un hermano de 45 con uno de 14. O vamos a suponer que mamá hizo una pareja nueva, su mayor tiene 45 y su pequeño tiene 13. Queda una brecha tremenda. Sí. Pero, ¿qué De un pasa? yapa de El pequeño, otro. claro, o sea, es así, tenemos que tratar de integrar y entender que el hermano mayor funciona como hermano mayor, el pequeño como hermano pequeño. Si a alguien le resuena esto del orden, busquen, indaguen, porque hay muchísimo material, es hermoso encontrarse y definir realmente las características que tienen. Hasta nos Sí, saben decir o dicen el cómo somos, cómo actuamos en la vida. claro. Entonces, ahí no te va a quedar dudas, no te va a quedar duda de qué, digamos, orden de hermanos sos. ¿Hasta acá se entiende, Sí, me Valen? parece que desde ahí, o sea, desde ahí se comienza a sanar lo que es linaje paterno y paterno, materno y paterno, empezando por nosotros. Digo esto porque veo acá unas preguntas. Pregunta que cómo se limpia el linaje, se acepta y ya está, o se hace alguna meditación. Para empezar, yo te diría personalmente, Patricia, que aceptar y ya está, para mí no funciona porque aceptar es con el razonamiento. Y el razonamiento no modifica. Modifica es cuando yo, desde acá, desde el subconsciente o desde el inconsciente, porque es cuando yo siento, cuando vos sentís y te sudan las manos o llorás o te sentir, o sea, lo que cambia es el sentir, el corazón. Por ejemplo, en una meditación sentimos, porque visualizamos, observamos o sentimos, y ahí sí modifica. Eso de mi parte, vos que decís, Marina, y después leo otra pregunta. Sí, tal cual, Valen, coincido con vos, no solo con eso, porque es algo muy banal, es algo muy trivial, es algo muy Claro. superficial. Tenemos que trabajarlo, lo tenemos que hacer parte nuestro, o sea, lo tenemos que incorporar a nosotros. Esto Ajá. lleva tiempo, o sea, a lo mejor tenemos todas las buenas intenciones, pero cuando lo intentamos hacer, nos quebró, nos dolió. No importa, bueno, es mejor, genial que nos haya quebrado y nos haya dolido, porque quiere decir que causó un efecto en mí. Enterarme que tengo un yaciente, enterarme que tuve un aborto previo antes que yo. No importa el dolor, lo dejo, no es momento, cuando me sienta mejor vuelvo a intentar. Vuelvo a intentar con qué, armando el árbol, perdón, armando mi foto de hermanos, poniéndole el nombre, tómense el tiempo, chicos. Háganle una carta, ejemplo, dirigida a mi hermanita menor o dirigida a mi hermano mayor. En el caso de Valen, ¿sería tu menor No, la mayor. última que se... La mayor. Bien. Ujú. Entonces, tómense el tiempo. Hay que integrarlo, hay que darle un lugar en la casa también, como dijimos. Y después con una meditación, cuando estés mejor, que pase la crisis, con amor, lo integramos con amor, básicamente eso, pero toma trabajo, no es, lo digo, ya está, se liberó, no, porque el alma busca, todo el yaciente, como Valen les contó, busca el reconocimiento en su árbol, quiere su cuadradito, con que ya le van a faltar algunos datitos, pero por lo menos que tenga su nombre y su género, ¿sí? Eso es lo que busca el yaciente, el reconocimiento del árbol, ¿sí? De la hermandad, de la mamá o el papá, de quien sea. Por eso se lo hace notar al hermano. ¿Qué otra pregunta, Valen?
Sí, me reía porque decís toma tiempo. Y mira cómo toma tiempo que llevamos 2 live para el sanamiento del linaje materno y vamos a estar creo que otros 2 más. Vamos en la primera partecita. Primero, el pasado hablamos, primero empecemos con nosotros, niño interior. Bueno, ahora, rango de hermandad. Después la próxima, vamos a ir por la mamá, después por el papá y mira que toma tiempo, ¿eh? Toma trabajo. Sí, porque es súper amplio el tema, Sí, además es como muy delicado, tenemos muchas cosas que ver y siempre como empezamos por uno, que ya tenemos como muchas cosas en nosotros, entonces después, claro, vamos ampliando a medida que vamos liberando y sí, y se va haciendo, como vos decís, mucho, pero porque es un tema súper claro. amplio, ¿vale? Yo creo que está bueno que cuando uno se mete en este tema, vaya a fondo y que quiera sanar y liberar. No importa el tiempo que lleve, no importa que yo no lo tengo que hacer ya, ya, ya. Para nacer nos tomamos 9 meses, siempre se los digo en todas las terapias. Si yo quiero un cambio radical en algo mío, porque siempre el cambio es en mí, y bueno, renazcamos de nuevo 9 meses más, des en ese tiempo para lograr un cambio real. Porque si no, si Sí. yo digo, ay, bueno, lo incorporé, listo, fui a una terapia, hice Reiki y ya está, traje a mi hermano. Y siguen los síntomas del yaciente, siguen los síntomas del yaciente. No lo trabajaste lo suficiente. Es así. Claro. ¿Había algo más, Valen? Sí, ella sabe que su mamá tuvo un aborto, pero sus hermanos no lo saben. Eh, ¿qué hace en ese caso? Si la mamá está, si la mamá está viva, lo aconsejable desde mi punto de vista es que mamá hable. ¿Sí? Mamá es la que los tuvo, mamá es la que los parió, mamá es la que debería de hablar. En el caso que mamá no está, ahí sí, y más si soy la oveja negra y la que viene, bueno, oveja negra es faro de luz, vamos a quedarnos con el faro de luz. Si soy Sí, este mejor. ser que se está ocupando de estas cuestiones de familia, hablo yo. ¿Sí? Voy a, de la mejor manera, porque quizás a mis hermanos, si yo le dijese eso y me tocara hablarle a mis hermanos, ah, bueno, gorda, no pasa nada, gracias por la info, me van a decir, nada más. Pero es súper, claro, ellos Sí. no van a dimensionar lo que, la información que se les está diciendo, pero generalmente Ujú. lo debería ser mamá o papá, para el caso en el que, porque por ejemplo, vamos a suponer, papá, antes de casarse con mamá, tuvo una novia y decidieron abortar 1 o 2. Estos cuentan como 1 o 12. No nos vamos a poner a pensar que, no, nosotros somos 2 de papá y mamá y listo. No, 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 son el tercero y el cuarto. Entonces, así es que se va a ir ordenando. Porque si no, ¿qué va a pasar? Van a seguir saliendo hijos no reconocidos en la familia. Hijos no reconocidos, hijos extramatrimoniales. ¿Para qué? Para que entendamos que hay que ordenarlo. Es simple, el árbol habla. Lo que quiere Sí, que sí, solucionemos, lo dice. para que ¿Algo más, entiendan vale? de que algo sucedió antes y que deben de tener su lugar. Pero con que si ella ya lo sabe, con que lo sane ella, ya lo sana por las otras generaciones, ¿no? Es como, ella sería el farito de luz en este caso. Claro, pero también hay que decirle sí o sí a la hermandad, que ya no son Ya, 4, son 5 en ese caso. Si la mamá no claro. está, sí o sí hay que blanquear la situación, porque ella va a ser la única que lo va a trabajar, sí, ¿por qué? Porque ella es el faro de luz Sí. de la familia, es la única que está Ujú. involucrada en esta parte espiritual. Eso queda súper claro. Pero Claro. también tiene que ser la voz parlante para que ese hermanito sea reconocido por los otros o no, porque, a ver, ¿qué pasa? En la hermandad hay muchos tipos de vinculaciones y no todos los hermanos se llevan bien. Entonces, yo se los digo, después, lo que mis hermanos hagan con esa data, no lo puedo adivinar. Yo sí lo voy a trabajar.
Sí, Por sí. ese lado, quédate tranquila que lo vas a estar trabajando y lo vas a hacer bien, sin dudas. ¿Había alguna Claro. duda más, Vale? Hay un lindo comentario de Hilda que nos dice que son muy buenos estos temas, que sigamos profundizando y que haya más encuentros como este. Gracias. Bien, genial. Mientras que surjan las dudas y tengamos material para hablar, vamos a seguir acá trabajando el árbol. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿qué recomendaríamos para comenzar a sanar su linaje materno? Solo linaje materno, pregunta. Bien, Debe haber para algo ahí empezar, con el linaje materno. para empezar, lo primordial es saber, a ver, si hay problemas de finanzas, si yo tengo problemas en mi economía, literalmente hablo de cash, ¿sí? O no puedo terminar mi carrera, o no consigo empleo, o estoy trabado en mi vida, todo lo que refiera al plano económico es conflicto materno. Ahí ya está mamá en grande, ¿sí? Mamá con conflicto o hijo, hija, respecto al conflicto materno, porque la mamá representa la abundancia, mamá representa la Gaia, ¿sí? En esta tierra, Sí, mamá representa la abundancia, ¿por qué? Porque todo lo claro, económico creación. todo viene de la madre tierra. Todo lo que hagamos, la producción, el trabajo, el empleo, todo viene de la madre tierra, estamos viviendo en ella. Como nuestro papá representa al plano espiritual. Si yo tengo un ejemplo, como un choque, digo ser ateo, no creo en nada, no quiero saber nada, ni de espiritualidad, ya listo, linaje paterno, papá está sumamente afectado. Esas diferenciaciones ya me hacen saber y entender con quién me tengo que poner a trabajar más rápido. Si se me está En tu trabando la linaje, economía, es claro. mamá. Si yo no quiero saber nada de espiritualidad, ni del que venga del cielo, es papá. ¿Sí? Entonces, lo urgente, después vamos a lo que sigue. Entonces, A lo por un secundario. lado, esa mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y empezar a ver ya de primera mano cómo es mi relación. Cuando yo les pregunto, decime, porque a todos les molesta, es una pregunta muy molesta. Bueno, vamos a hablar, los dejo primero un ratito, que hablen de lo que quieran y después les digo, bueno, depende para qué lado va la charla. Bueno, ahora decime el nombre de tu mamá y ya cambian la cara. Bueno, y ahora decime qué relación. Ups, o sea, terrible. Ahí No le colapsa. gustó. Y, y bueno, algunos se quiebran, empiezan a llorar, otros realmente los dejas mudo, los dejas sin palabras, les cuesta volver, Ujú. digamos, y hablar sobre el vínculo con su mamá. Entonces, probablemente ya ahí vamos a entender que hay que, evidentemente, trabajar con mamá y el linaje materno. Y después, si esto no pasa, solamente es una relación fría, una relación distante, bueno, empezar a ver qué pasó en esas mujeres. Porque Ujú. mi mamá no es así porque quiere, mi mamá no es así porque es jodida, mi mamá, no, mi mamá es así, abandónica, fría, distante, porque tuvo una mamá igual o peor que ella, siempre es peor. Cada vez que vamos para atrás, los conflictos son peores entre madres e hijas. ¿Sí? Hablo en mi caso, yo siempre me refiero a mi caso porque si no es difícil mencionar a otro. Hoy les hice ese ejemplo porque sin nombres, pero porque valía y era súper entendible y aplicaba. Pero desde mi punto de vista, el sanar un linaje primero es mucha dedicación, lleva tiempo y respétense estas cuestiones, Un porque tiempo. moviliza muchísimo, muchísimo. Sí. Eh,
Cuando, Sí, ejemplo, como hacer un eh, ritual o una meditación o una carta o bueno, lo que decidan hacer respetando cuarentenas. Creo que están cansados de exacto, escuchar de la cuarentena, pero en esto acá también seguimos se aplicando hace cuarentena. 40 días, exacto, sí, Sí, tal cual. sí, Eh, sí. Nos va hay quedando algo, poco tiempo, nos quedan 10 minutos. hay más preguntas, Valen. Ay, es que no puedo ver para abajo. Ahí pude ver. Yo Ay, no Dios. tengo, no me aparece nada acá, viste que el otro pasado me aparecían a mí, Mira, ahora no veo nada. ahí acá hay una. Ay, ahí está. ¿Qué pasa cuando se repiten enfermedades en en las mejores del árbol? ¿Qué será? En Bueno, las ¿qué pasa mujeres cuando debe se decir, repite? Ah, en ya, las, vos lo de. Ya. en las mujeres del árbol, hay que sanarlo, Ajá. hay que liberarlo, es un patrón. Si son enfermedades del tipo sexual, todas tienen que ver con mujeres abusadas, con mujeres que han sido muy maltratadas en todos los aspectos, ¿sí? Ujú. En lo verbal, en lo físico, en lo emocional, en lo sexual. Si viene de mucho más atrás, porque todas, mi abuela, mi bisabuela y demás, fueron mujeres violadas, abusadas, hay mucho dolor y mucho para sanar, por eso es tan importante el tiempo que se tomen para sanar, ¿sí? No quieren hacer una sanación de linaje o de árbol así, no, eso no va, no va porque no va a sanar. Eh, un ejemplo que Primero habría quería, que sanar esa ansiedad. claro, es Si otro tema. si lo quieren sanar tan rápido, primero sanemos por qué tanta ansiedad, por qué tanta impaciencia o por qué lo quieres tan rápido. Tal vez sea porque sienta que que es el momento y demás, pero cuando no solo se tiene que dar el momento, sino los espacios para que esto salga bien. Ujú. Estamos hablando de generaciones y generaciones, de mujeres abusadas, de mujeres violadas, de mujeres maltratadas, de mujeres sumamente afectadas. Entonces, el proceso de liberar a esas mujeres va a ser tremendo, va a ser de llanto, va a ser de dolor, de inestabilidad, va a costar mucho. Tengo el Bueno, ejemplo ahí de, ella pone que principalmente es de la parte alimentaria. ¿Cómo sería eso? ¿Que hay obesidades o...? eso tiene que ver también con el vínculo ahí es con la mamá con la hija. ¿Por qué? Porque todo lo alimentario, todo lo que tiene que ver con Sí. el alimento empieza en la primera etapa, en la primera fase que es la oral. Hubo una desvinculación, por así decirlo, de estas mujeres en el momento del nacimiento. Es súper importante. Que hayamos lactado o no, eso va a marcar una diferencia ya en el vínculo de mamá e Sí. hija. Siempre es Ujú. mamá e hija, porque creo que lo que está hablando es una mujer, ¿no? Entonces, Sí. todos los trastornos alimentarios, ya sea obesidad o al contrario, estas mujeres que tienen bulimia, anorexia y demás, es un conflicto no Ujú. resuelto con mamá. Tenemos que ir a ver el origen del nacimiento, si fue una hija buscada, si no, si mamá en ese momento quería un varón y yo nací mujer y por ende listo, ahí no pudieron contactarla conmigo y se tomó una semana para agarrarme a UPA y 20 días para lactarme. Bueno, ya está, ahí hay un patrón que se viene repitiendo de generación en generación. Entonces, es obvio que voy a tener repercusión en mi cuerpo, sí. Además, una obesidad quiere decir falta de protección. ¿Quién me debía proteger? Sí. Mi mamá. Enfermedades en la piel, generacional, también de quién es, de mi mamá. Protección, ¿sí? Están diciendo gracias, gracias a todos por haber estado acá, porque sin ustedes, bueno, esto no tiene ningún sentido, no habría retroalimentación. Bueno, Gracias,
gracias y gracias a todos los que están y a los que van a ver este video. Siempre es desde el amor y desde, bueno, desde el que podamos ayudarnos unos a otros, y es un feedback, ¿sí? Ustedes están y nosotros por eso seguimos. Bien, Bueno, te mando un bueno, Valen, abrazo, un beso otro, grande. otro. Gracias y gracias a todos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, Valen. Chao.